Martes 17 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Antes saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Verónica, como siempre, un gusto compartir contigo y con los amigos televidentes que a esta hora de la noche nos dispensan con su sintonía lo más destacado de esta jornada de martes. Efectivamente, amigos televidentes, vamos enseguida a dar paso a los titulares. Bienvenidos. Dos militares heridos y 2 fusiles HK del ejército robados. Es el saldo de un ataque de delincuentes en el batallón de Selva Putumayo, en el límite fronterizo con Colombia. Revelador video de una reunión entre el entonces vicepresidente Jorge Glass y el director de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos revelaría acuerdo para fomentar la venta de gasolina y explosivos en la zona oriental del país en el año 2014, antes de las elecciones. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional le resta competencias al municipio de Guayaquil al desconocer su resolución sobre la obligación de usar mascarillas en el puerto principal. La decisión se da luego de que el COE cantonal no diera paso al retiro de las mismas. En deportes, Richard Carapaz sufre una caída en la etapa 10 del Giro de Italia, pero sigue en el 4º puesto de la clasificación general. En lo internacional, la resistencia de los soldados ucranianos en la acería de Azovstal en Mariupol fue doblegada por los rusos. 250 soldados se han rendido luego de 60 días de asedio. Iniciamos con una preocupante novedad. 2 soldados han resultado heridos tras una incursión armada en el destacamento militar del Putumayo, en plena frontera con Colombia. Los delincuentes no lograron ingresar a la unidad militar, pero se llevaron 2 fusiles. Hace 3 semanas aproximadamente un equipo de Ecuador TV viajó hasta la provincia de Sucumbíos. Ingresamos en helicóptero, pues es la única manera de hacerlo, y llegamos a la frontera que divide a 3 países, Ecuador, Perú y Colombia. En medio de la selva espesa y un calor intenso, fuimos testigos del trabajo que ahí realizan las Fuerzas Armadas para enfrentar a grupos armados irregulares que en su mayoría se dedican al narcotráfico en zonas aledañas. Justo ahí, donde aterrizamos en el batallón de selva número 55 Putumayo, hubo un enfrentamiento el lunes 17 de mayo por la noche. El día de ayer, en horas de la noche, a las 23:30, sufrimos un atentado. Se produce un roce con nuestro personal. A uno de ellos le golpean con un arma contundente en la cabeza y el otro centinela le somete al delincuente y le puso incluso de rodillas apuntando con su arma. Un segundo delincuente aparece de la oscuridad y por la vegetación de la selva y lo agrede por la espalda con una puñalada mortífera a la altura del cuello. A pesar de la agresión que sufrieron los 2 centinelas, se logró evitar el ingreso de los delincuentes. La acción violenta de estos grupos irregulares armados fue contrarrestada por estos soldados. Los 2 soldados que resguardaban el destacamento se encuentran en el hospital, uno con conmoción cráneoencefálica y el otro se encuentra estable, pues las puñaladas propinadas no comprometieron a ninguno de sus órganos internos. Según el coronel Milton Rodríguez, comandante de la Brigada de Selva número 19 Napo, en la persecución, los 2 antisociales lograron llevarse armas. Sin embargo, repito, estamos atrás de las pistas y ojalá podamos tener resultados positivos en el transcurso de las horas. Andrea Orbe, Noticias 7. Policías con el apoyo de militares ejecutaron operativos en diferentes sectores del Guasmo en la ciudad de Guayaquil. La zona ha sido escenario de múltiples hechos de violencia, lamentablemente, en las últimas semanas. Luego de una muerte violenta registrada la noche de este lunes en la cooperativa Proletario Sin Tierra, agentes de varias unidades tácticas como el GIR y el GEMA, así como uniformados de la Policía Preventiva, se apostaron durante la noche y madrugada en diferentes sectores de los Guasmos con el fin de buscar sospechosos, droga, armas y explosivos. Lógicamente, combatir siempre la inseguridad que hay ahorita aquí en la ciudad, las muertes violentas, los asaltos.
todas las demás cosas que nos están flagelando por el momento. Uno a uno, carros y motos, así como sus ocupantes, fueron revisados por policías y militares, una acción que tuvo una acogida positiva por parte de los ciudadanos, puesto que es un trabajo que está enfocado a combatir los hechos violentos que a diario se registran en el sur de Guayaquil. Sí, para que más confianza nos están dando ahorita y no hay problema, para que no haya mucha delincuencia ahorita, últimamente que se ha desatado aquí en la ciudad de Guayaquil. Está bien que hagan los operativos, y si es posible todos los días, y no solamente a esta hora, sino también a partir de las 5 de la mañana, que la mayoría de gente salimos a trabajar, y a esa hora ya están los motoristas afuera, esperando para asaltarnos. Los patrullajes de policías y militares se extendieron durante toda la madrugada por las zonas consideradas más sensibles del Guasmo y sus alrededores, con el fin de evitar que los delincuentes hagan de las suyas y que su accionar afecte al resto de buenos ciudadanos que habitan en estos populosos sectores de la urbe porteña. Y los grupos de la delincuencia organizada del Ecuador expresaron su voluntad para iniciar un proceso de pacificación y terminar la violenta guerra que se registra en las cárceles de todo el país. Las bandas buscan un acuerdo de paz, una tregua, según lo informó la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación en una conferencia de prensa en Guayaquil. La comisión leyó el manifiesto suscrito por los líderes de las organizaciones involucradas en la crisis penitenciaria, que son los Lobos, Latin King, los Tigrones y los conocidos como Chone Killers, pero no se mencionó a los choneros, comandados por alias Junior y alias Fito. El vocero de la comisión, Alfredo Narváez, destacó la predisposición de los grupos delincuenciales para frenar y así generar oportunidades para la dignificación de la vida de los internos en los centros de rehabilitación social. Seguimos informando, amigos televidentes. Un portal digital reveló un video de una reunión del ex vicepresidente Jorge Glass, donde solicita al entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero que subiera los cupos de venta de combustibles y también eliminara las restricciones a la comercialización de explosivos. Esto en medio de las elecciones seccionales del año 2014. El portal digital Código Vidrio difundió un video del ex vicepresidente Jorge Glass durante una reunión con José Luis Cortázar, ex director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. La cita se habría dado en febrero del 2014, año en que el correísmo tuvo su primera derrota electoral, perdiendo los comicios en las 3 principales ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, tras permanecer 7 años en el poder. En el video se puede escuchar cómo Glass ordena a Cortázar que elimine las restricciones en la venta de combustibles en la Amazonía. Y lo que tenemos que hacer es relajar las reglas hasta después. Pero verás, el presidente me dijo, elimina las restricciones. ¿Y yo qué hice? Eliminé las restricciones, pero eliminé las restricciones para los carros. O sea, en frontera los vehículos solo pueden cargar hasta $10. Podían, porque ahora ya les quité todo, pueden cargar lo que quieran. Eso va a traer un problema grave, pero... Mostrándose desesperado, incluso le pide que abra la venta de explosivos para los mineros. No, estoy pidiendo hasta que abran la venta de explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo en la Amazonía, estoy perdiendo en Sucumbíos, puedo perder la prefectura. El exdirector de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero señala que tras las llamadas de la entonces ministra de Inclusión Social Betty Tola, incluso del expresidente Rafael Correa, accedió a levantar las restricciones en la venta de combustibles. O sea, en toda la zona de frontera, en todo el país, se puede comprar hasta 2 galones sin ningún permiso. Y en Sucumbíos también desde hoy, ¿sí? Y en el resto del país, que no es frontera, se puede comprar hasta 5 galones. Sí. Ya. ¿Ahí está bien o quieren que más les abra? Veamos qué pasa. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el presidente de la República se refirió a varios temas de coyuntura en su habitual entrevista semanal. Los proyectos en sus próximos años de administración fueron topados en su intervención. Las acciones que se han desarrollado en su primer año de gobierno fue el eje principal de la entrevista al presidente Guillermo Lasso, que semanalmente realiza con periodistas. El trabajo de este primer año nos hemos dedicado precisamente a los ciudadanos. El tema de los políticos es un tema donde prácticamente digamos que hay 2 escenarios. Hay un escenario donde
los sillones están vacíos. Y ese es el escenario de los políticos. Yo he estado actuando en el escenario de los ciudadanos, donde el teatro está lleno de gente que me transmite su preocupación, que me transmite su inquietud. Y la primera de ellas fue la preocupación sobre su vida, sobre si se contagiaban o no. Y eso ha significado que también podamos salvar la economía. Yo recibí un país que en el 2020 tuvo un déficit de 7.000 millones de dólares, 7 puntos del PIB. Lo bajamos en el 2021 a aproximadamente 4 puntos del PIB. Y hoy estamos proyectando para el 2022 2 puntos del PIB. Se habló también de la atracción de inversiones. Tenemos en portafolio cerca de 18.000 millones de dólares que tiene un objetivo: apuntar a duplicar en el mediano plazo, no en un año, en el mediano plazo, la producción petrolera de 500.000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios. La inversión en obra pública. En la industria, en la agricultura, en el comercio, en la industria de servicios, en el turismo. Y luego tenemos un portafolio de inversiones en sectores estratégicos como el petróleo, electricidad, minería, telecomunicaciones y obras de infraestructura por cerca de 39.000 millones de dólares. Andrea Orbe, Noticias 7. Pero el próximo martes. Un nuevo proyecto de ley de inversiones enviará el gobierno en las próximas semanas. Así lo anunció el subsecretario general de Gabinete, Francisco Briones. Para el secretario de Alianzas Público-Privadas, Roberto Salas, la idea es centrar los contenidos en zonas de desarrollo y de inversiones en zonas francas, donde el Estado es deficiente. Es oficial, el gobierno enviará antes del segundo semestre del 2022 un nuevo proyecto de ley de inversiones a la Asamblea. Así lo confirmó el subsecretario de Gabinete, Francisco Briones. Un texto de la ley de inversiones con los capítulos de alianza público-privados, de zonas francas, de digitalización de trámites, de mejora normativa que permita tener un camino dentro de la Asamblea. La idea es agrupar sectores como las zonas francas y las sedes, zonas especiales de desarrollo económico, aunque el mercado de valores sería algo excluido. Es la competencia de los sistemas financieros, es la competencia de los bancos. En todas partes del mundo, imagínense si solamente dependiéramos de los bancos que nos den crédito para crecer. Sería, por un lado, en algunos casos, un costo que no nos conviene, y por otro lado, digamos, sería complicado porque no hay tanta plata. El mercado de valores lo que busca es mejores opciones, oportunidades de financiamiento. En el mismo sentido, el secretario técnico de Alianza Público-Privadas explica en detalle sobre todo el tema. Y los temas contractuales requerirán un proceso mucho más detallado y que se necesita obviamente un poco más de tiempo. Que estas bases sólidas que estamos buscando para poder establecer estos proyectos de inversión que se vayan concretando sean suficientes para poder ir dando estos primeros resultados. La idea, dice, es modernizar la ley de inversiones y de asociaciones o alianzas público-privadas y que el proceso permita certezas a los inversionistas. Esta institucionalidad, que es la primera parte que vamos a hacerlo dentro de muy poco tiempo, luego va a venir seguido de un proceso de mejoramiento, pero mucho más detallado como se hace en un reglamento. Establecer con mucho más detalle tanto el inversionista como las entidades delegantes, o sea, las entidades del Estado, deben hacer para que puedan estructurar proyectos de buena forma en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de los mismos. Byron Galarza, Noticias 7. En la Asamblea Nacional se discutió el contenido de un proyecto que apunta a regular el precio de comercialización de la leche, es decir, que los ganaderos venden para que ya sea procesada. La propuesta no apunta a regular el precio de venta al público de una funda de leche, sino a fijar una fórmula para controlar el valor de la venta de la leche cruda que entregan los pequeños y medianos productores en las fincas, para que sea procesada y comercializada. Porque para producir un litro de leche se invierte 33 centavos, pero los intermediarios, los que recolectan la leche, pagan desde 18 centavos, 20, 25, 30. Mariano Curicama propone que si una funda de leche se vende en $1, el 52.4% de ese valor, es decir, 52 centavos, se pague a los pequeños y medianos productores. No es que nosotros estamos poniendo el precio en las fundas de la leche, nosotros estamos queriendo que se fije el precio de la leche cruda en finca o centros de acopios. A través de la ley de fijación del precio de la leche se propone controlar, además, la utilización del suero de leche. La propuesta es implementar algo similar al semáforo nutricional en los productos. Váyase a la provincia de Bolívar, el día de ayer nomás que venía, todos están en las veredas con su queso,
con su leche, tratando de vender a la gente. ¿Qué pasa? Porque es muy difícil comercializar. Que el precio de la leche vaya indexado al precio para el consumidor. Si sube el precio para el consumidor, automáticamente debe subir también para el productor. Además, la iniciativa plantea la conformación de un Consejo Nacional de Leche que sea integrado por productores, representantes de la industria y autoridades. Ellos serían los encargados de controlar que esto se cumpla. Una buena noticia, amigos televidentes, cuando regresemos de la pausa les contaremos cómo China donó 2.5 millones de dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 a nuestro país. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Pública FM. Ahora el Ministerio de Salud tiene la competencia exclusiva sobre las decisiones del uso de las mascarillas en todo el país, por lo que queda sin efecto la resolución del municipio de Guayaquil y su COE cantonal que obligaba aún hasta ahora al uso del tapabocas en espacios cerrados. Se espera que San Borondón y Cuenca acaten también esta decisión. El COE Nacional resolvió que ahora la competencia exclusiva sobre el uso de las mascarillas en todo el territorio nacional la tiene el Ministerio de Salud. Por lo tanto, la resolución que declara como no obligatorio del uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud Pública y por ende del COE Nacional, sin perjuicio de las facultades que tienen los gobiernos autónomos centralizados para el control del espacio público. Además, se solicitó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que comunique esta disposición a los 221 GATS del país y se recordó que el Estado es responsable de la política pública de salud. Esta resolución se da después de que el COE de Guayaquil resolviera que era obligatorio el uso de tapabocas en espacios cerrados. Primero tenemos que esperar bajo qué norma van a sancionar en un espacio cerrado, no la tienen. Nosotros tenemos que ver qué acción pasa posterior y analizar el tema de competencias, porque vuelvo a insistir, la erogación de competencias está normado en la ley. Y nosotros, la competencia, como lo he leído, constitucional, ley orgánica de salud y las resoluciones del COE, están absolutamente claras en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? En torno al COVID-19, se reportó que al momento no se han incrementado casos de hospitalización ni cuidados intensivos. Sin embargo, en la última semana se registró un leve repunte de casos, pero que estos no han necesitado atención médica. Además, la ministra de Salud será nombrada parte del Instituto Internacional de Vacunas, que depende de las Naciones Unidas. Sí, es la primera vez en 10 años que un representante de toda América, incluido los Estados Unidos, es parte del board. Y es la primera vez en la historia del Ecuador. Entonces, realmente es un orgullo poder representar a nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. Les contamos, amigos, que China donó 2.5 millones de dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 a Ecuador. A la entrega asistieron el vicepresidente Alfredo Borrero y el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, además de autoridades del país asiático. El segundo mandatario agradeció el gesto del gobierno chino y señaló que este cargamento de biólogos se suba al plan de vacunación para continuar inmunizando a los ecuatorianos. Esta donación forma parte de un acuerdo que se alcanzó durante la visita del presidente Guillermo Lasso a China hace ya un año. Y estamos recibiendo 2.500.000 dosis del gobierno chino, que siempre fue un aliado extraordinario con el Ecuador. Las prioridades, el Plan Nacional de Vacunas, la ejecución del Ministerio de Salud Pública ha llevado a lo que estamos viendo ahora. Tenemos un país que se está reactivando, ya no usamos en espacios abiertos la mascarilla y nos seguimos vacunando. Otras noticias, la primera dama, la esposa del presidente norteamericano Jill Biden, esposa de Joe Biden, visitará este jueves Ecuador. Según lo han confirmado los voceros de la Casa Blanca a través de un comunicado oficial, la agenda de la primera dama en Quito consta de un encuentro con el presidente Guillermo Lasso y su esposa María de Lourdes Alcíbar,
en el Palacio de Carondelet. Luego tienen previsto visitar un centro para niños y una escuela en la que estudian adolescentes en riesgo de varios países, entre ellos de Ecuador, Venezuela y Colombia. Después viajará a Panamá y el sábado a Costa Rica. Es una gira que se da poco antes de la celebración de la Cumbre de las Américas, que en la edición 2022 será en Estados Unidos, que es anfitrión, por lo cual Jill Biden, la esposa, durante su visita enfatizará la importancia de la colaboración entre los Estados Unidos con estas tres naciones y su compromiso con la democracia. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, la consulta popular promovida por el presidente Guillermo Lasso será una realidad en los siguientes meses. Conozca cuáles son los detalles de este importante paso en la democracia para el país. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando. Este martes se instaló el quinto día de audiencia de juzgamiento en contra del programador sueco Ola Vini, acusado de acceso no consentido a un sistema informático como hacker. Vini, quien fue vinculado con Julian Assange, fue detenido en el 2019 en Quito, señalado de presunto intento de desestabilización. Sin embargo, su defensa asegura que es un perseguido político del entonces presidente Lenín Moreno. Jornada 5 de la audiencia de juzgamiento de Ola Vini. Fueron recabadas las declaraciones de los testigos y peritos de fiscalía, alrededor de 62, según anticiparon en el caso en contra del informático sueco. De acuerdo a la teoría de fiscalía, Vini supuestamente accedió sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, presuntamente para obtener información de Petroecuador y de la Secretaría de Inteligencia en ese entonces, algo que rechaza su defensa, que dice que el proceso no tiene fundamento. Esperamos y estamos ansiosos de que el tribunal pueda conocer en algún momento de este juicio, que hasta el momento no se ha presentado, algún tipo de prueba que relacione a Ola Vini con el supuesto delito. Y al contrario, califican a Vini como perseguido político y denuncian más de 100 violaciones al debido proceso y más de 120 organizaciones a nivel nacional e internacional han ya denunciado las violaciones en el caso Ola Vini. Aseguran que durante la audiencia los testimonios de fiscalía no tenían que ver con el supuesto delito. Tratar de generar a Ola Vini una persona con características personales incorrectas o con amigos incorrectos, pero nada respecto de sus actos. Por lo que aspiran a que al final de la larguísima diligencia los cargos sean desestimados. Carolina Basante, Noticias 7. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia reiteró la alterna que presentó el Consejo de Participación Ciudadana para la designación del presidente definitivo del Consejo Nacional de la Judicatura. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dijo que la demora del Consejo de Participación Ciudadana incumple con la norma vigente. El Consejo de la Judicatura se encuentra presidido por un vocal que es representante o delegado de la Asamblea Nacional. No es el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Por primera vez en la historia del Ecuador, un Consejo de la Judicatura se encuentra presidido por alguien que no es el representante de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que es más, ni siquiera tenemos un delegado. Pese a todo, se han burlado de la Constitución, de la institucionalidad y de la justicia del Ecuador, porque han pasado cerca de 3 meses y no lo nombran ni lo van a nombrar. Y precisamente ante este anuncio del titular de la Corte, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, lamentó la posición del magistrado y justificó el archivo de la terna. ¿Cómo el Consejo de Participación Ciudadana puede oponerse a una sentencia constitucional? ¿Esto puede considerarse acaso como una metida de mano a la justicia? Por supuesto que no. Es el respeto a la independencia de la función judicial.
Respecto a la posición del presidente Saquicela de enviar un oficio con copia al asambleísta Ferdinand Álvarez, esta no es una actuación jurídica, sino política, que no corresponde a su rol de presidente de la Corte Nacional y representante de la función judicial, y eso debería preocupar al país. Atención amigos televidentes, la consulta popular promovida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, será una realidad en los siguientes meses, aunque no especificó una fecha ni los contenidos. El secretario o el subsecretario de gabinete aseguró que la misma se llevará a cabo con temas que interesan a todos los ciudadanos ecuatorianos, como una nueva ley laboral o reformas a la justicia. El presidente Guillermo Lasso lo dejó entrever en el enlace con los periodistas de este martes. Insistió que aunque no es una prioridad, sí está en la mesa de temas para el segundo año de gobierno. Pero la consulta popular es un tema que todavía está en carpeta, que estamos analizándola, y va a tener una prioridad: la seguridad de los ecuatorianos. Entonces no hay fecha, presidente. En este momento no le puedo dar una fecha. Algo que lo reafirmó el subsecretario de Gabinete, Francisco Briones, que fue más tajante. Tiene que haber y va a haber. Los tiempos tienen que definirse bien. ¿Y qué temas se plantea el presidente o al interior del gobierno se analiza? Mira, hay muchos temas en análisis. Dependerá de cómo se definan finalmente estratégicamente los temas. Desde temas ambientales, políticos, electorales, hasta temas también, inclusive el tema laboral. Los ecuatorianos deben pronunciarse y que los políticos conozcan que los ecuatorianos están a favor de una reforma laboral para los jóvenes, para las mujeres que sufren la rigidez del empleo. Entonces, lo que habrá que definir es el tiempo y los temas. Byron Galarza, Noticias 7. La Fiscalía investiga un supuesto caso de abuso sexual en Cuenca. Un adolescente de 15 años habría sido ultrajado a un niño de 5 años al interior de una institución educativa. El Ministerio de Educación ha proporcionado el apoyo psicológico para ambos menores. Ciudadanos en Cuenca están consternados por un presunto caso de abuso sexual. Un adolescente de 15 años habría violentado sexualmente a un niño de 5 al interior de una institución educativa en la capital Azuaya. Tras conocerse el hecho, varios padres de familia realizaron un plantón en los exteriores de la institución para exigir justicia. Indignada con lo que está pasando. Un niño no se toca, el cuerpo de un niño se respeta. ¿Dónde está la directora que no sale aquí a la cara? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde está la psicóloga? Aquí, una madre indicó que su hijo también habría sido víctima de abuso sexual en la misma institución, pero decidió guardar silencio por temor a represalias. Hace 2 años, dice mami, me tocó y me jaló así y me dijo que ahora es mi turno. Y es en los baños donde ha sucedido ahora. Y hablé con el rector y me dice, no hagamos saber a nadie, eso se queda aquí porque si usted habla, yo tengo altas influencias. La Fiscalía de Cuenca ya está al tanto del caso y abrió un expediente para investigar el hecho. Se aceptó la denuncia y se dispuso por parte de la Fiscalía se realice el examen médico legal ginecológico y protocológico del menor a fin de determinar si efectivamente se dio o no esa situación. También el personal del Ministerio de Educación, a través de su Dirección Distrital de Cuenca, expresó su rechazo a todo acto de violencia y señalaron que están proporcionando ayuda para ambos menores. En efecto, las docentes de cada grado hacen el acompañamiento a los estudiantes. Lo que buscamos es proteger los derechos de los niños, pero sí dar todas las facilidades a las autoridades para que se realicen las investigaciones del caso. La delegada de la cartera de Educación señaló que, ante el hecho, padres de familia han reclamado de manera agresiva a varios docentes de la institución, misma que cuenta con cámaras que habrían captado la supuesta agresión. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema. Están por culminar los trabajos de reconstrucción y repotenciación de los edificios que Contraloría, que fueron gravemente afectados en las protestas de octubre del año 2019. De esto a esto. En poco más de un año desde que iniciaron las obras, los edificios de Contraloría destruidos durante las protestas de octubre de 2019 están ya por entregarse.
Aproximadamente tenemos el 83% de ejecución y tenemos previsto finales de junio este edificio. Y el edificio que está donde interviene el cuerpo de ingenieros, esperamos que nos entreguen al 31 de mayo. La obra se divide en dos: la repotenciación del edificio antiguo. Aquí funciona la oficina del Contralor y la Secretaría General, que fueron asaltados durante la revuelta. Aún así, en la evolución de la obra, algo se ha podido salvar. Aproximadamente hemos logrado recuperar entre un 35 o 40% en materiales. La mayoría que hemos logrado recuperar son pisos que no se destruyeron completamente. El resto fue potenciado, modernizando la estructura y dotándola de tecnología y accesibilidad. Le hemos tratado de traer a tiempo presente a un edificio que tiene más de 60 años de construcción. El costo total de la reconstrucción de tenemos alrededor de 8.4 millones. En cambio, la reconstrucción del edificio de la 6 de diciembre, que fue el más afectado, fue cubierto por el Estado, porque esa obra, al momento de los incidentes, estaba en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El daño es prácticamente como si hubiésemos empezado con un edificio en obra gris. La Contraloría no erogó recursos para este edificio. Se prevé que entre los meses de julio y agosto los funcionarios de la Contraloría, alrededor de 1.300, puedan ya estar trabajando en sus edificios. Carolina Basante, Noticias 7. En Muisne, Cantón de Esmeraldas, los baños secos serían una opción sustentable para evitar la proliferación de enfermedades en sectores sin sistemas de agua potable. Así lo explican expertos en el tema. En la siguiente nota les contamos cómo funcionaría. Y si nos acercamos... La Fundación Somos ha iniciado un proyecto de baños secos para la comunidad de Muisne, donde no se cuenta con un sistema de saneamiento y alcantarillado. Vanessa Pinto, representante de la Fundación, explica que los baños secos son estructuras que funcionan a través de la fermentación aeróbica, es decir, convierten los restos fecales en compost y los degradan para ser devueltos a la tierra en un proceso circular. El mecanismo es separar la orina. Entonces, por aquí van las heces a un tacho y por aquí va la orina. Y la orina se infiltra. La orina normalmente casi sale sin patógenos. Lo que tiene patógenos son las heces. Entonces por eso se recoge y en lugar de echar agua como lo hacemos nosotros en los inodoros normalmente, colocas una tacita de material secante. Este proyecto busca contribuir a la disminución de la contaminación del manglar y mejorar la salud de sus habitantes, ya que muchos de los habitantes envían los desechos directamente al mar. Cuando tienes pozos sépticos, digamos, y tienes unos inodoros con agua, debido al nivel freático, cuando es de época lluviosa, el nivel freático sube y los pozos se inundan. Y todas las veces, llegan a desbordar incluso los baños. Además, es simple de utilizar y eso beneficia su tiempo de vida. Pinto explica que todo depende de la gestión de los baños. Depende de los recursos que tú le inviertas, ¿no? Ese tipo de infraestructuras pueden ser instalado en todo tipo de espacio y su impacto ambiental es mínimo. Manuela Bedón, Noticias 7. Interesante propuesta, sobre todo para países como Ecuador, donde el tema sanitario es muy deficitario, Verónica, pero hablando de salud a propósito, nuestro especialista, el doctor Carlos Nieto, nos va a hablar sobre la importancia, en este caso, de la vitamina D. Precisamente, amigos televidentes, ustedes saben que la vitamina D es un componente importante para que nuestro cuerpo pueda absorber el calcio que nos va a ayudar a proteger nuestros huesos. Bueno, pero obviamente el experto nos va a contar mucho más al respecto. En nuestro segmento de Doctor 7, adelante, doctor Carlos Nieto. Hola Verónica, hola Byron y gracias amigas y amigos por mantenerse en la señal de Noticias 7, donde hoy hablaremos de cómo tratar la falta o la deficiencia de la hormona D, mal llamada vitamina D. Les saluda su amigo y médico internista, el doctor Carlos Nieto, de su centro médico MedInter. Y les invito a que nos acompañen en este final de semana en nuestro segmento. Vamos adelante. Esto es Doctor 7. ¿Y para qué sirve la vitamina D, que funciona como una hormona? A la luz de la evidencia científica y médica, sabemos que tiene un papel fundamental en el buen funcionamiento del organismo, ya que interviene en muchos procesos fisiológicos o funcionales de nuestros aparatos, órganos y sistemas, como por ejemplo en la absorción y en el mantenimiento de los niveles de calcio a nivel de los huesos. Por ello, una deficiencia mantenida de vitamina D puede aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Además, la vitamina D presenta un efecto hormonal más allá de su función como el regulador del metabolismo óseo. Entre ellas, su acción en el sistema inmunitario.
en el sistema hormonal y en el sistema cardiovascular. ¿Y cuánta vitamina D necesitamos? La cantidad de vitamina D que necesita cada día depende de la edad. Las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D pueden necesitar más de acuerdo a la evaluación de su médico de cabecera, ya que la vitamina D está presente en algunos alimentos como son los pescados grasos como el bagre, el salmón, el atún, la yema de los huevos, la carne y los alimentos fortificados con esta vitamina. También el sol, ya que tomar el sol ayuda a que el cuerpo sintetice vitamina D, y ten en cuenta que la exposición al sol debe ser controlada y acordada previamente con tu médico. Generalmente se recomienda que el 30% del cuerpo esté descubierto, por ejemplo, brazos, piernas y cara, descubiertas sin protector solar por al menos 30 minutos, al menos 3 veces por semana, siempre cuidándose de la radiación y del riesgo del cáncer de piel. También los suplementos de vitamina D, ya que la vitamina D está en muchos multivitamínicos. También hay que suplementar la vitamina D y ver los suplementos si usted tiene deficiencia de esta hormona. Consulte a su médico sobre cuánto necesitaría tomar, ya que la frecuencia con la que debe tomarlos y por cuánto tiempo debería consumirlos. Y muchas gracias a ustedes por su gentil compañía al término de esta semana junto a nuestras cápsulas médicas, que las puedes revisar en las redes oficiales de Ecuador TV. Y recuerda, lavarte las manos, usar mascarilla aún en lugares cerrados, ya que tus médicos de Medinter y tus Noticias 7 siempre estaremos atentos a tu salud. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, Richard Carapaz sufrió una caída en la etapa 10 del Giro de Italia. Ya les tenemos los detalles de estas y otras noticias. Cuando regresemos. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. En Santiago de Chile, un tren del metro sufrió una falla eléctrica, generando pánico en los pasajeros, y al menos 2 personas salieron heridas en esta situación. Veamos. Una explosión en el metro de Santiago generó escenas de temor y caos la mañana de este martes. Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de pasajeros evacuando en apuros la estación en un momento de alta afluencia. Posteriormente, el gerente del metro, Rubén Alvarado, explicó que se trató de una falla de origen eléctrico, de la cual todavía se investigan las causas. Además, están trabajando para recuperar el servicio a la brevedad posible. La explosión habría sido provocada por una falla en un banco de baterías en un vagón del tren subterráneo en la estación Las Rejas de la línea 1, poco antes de las 8 de la mañana. El cuerpo de bomberos reportó 2 mujeres heridas de 52 y 57 años respectivamente, que sufrieron contusiones durante la caótica evacuación. Ambas fueron trasladadas a distintos centros de salud. Las autoridades informaron que el servicio está suspendido en 7 estaciones de la línea 1. Por su parte, la Red Metropolitana de Movilidad informó que estaba reforzando los servicios sobre superficie para las zonas afectadas. Por otro lado, la ministra del Interior de Chile, Isquia Siches, decretó el estado de excepción en 2 regiones del sur y que permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de la Araucanía y en 2 provincias de la región del Biobío, para tratar de apaciguar la creciente violencia en los últimos meses en la zona del denominado conflicto mapuche. En esas zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas. Hasta ahora el mandatario izquierdista Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre del 2021 y marzo del 2022. Este martes, el Gobierno de España aprobó en primera lectura el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, que incluye, entre otras cosas, un permiso médico certificado para las mujeres con dolores menstruales. El Gobierno ha aprobado este martes en primera lectura el proyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que busca reformar la ley aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular en 2015. Proyecto de ley que tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres. El proyecto de ley aprobado e impulsado por el Ministerio de Igualdad busca garantizar el aborto en la sanidad pública, permitir la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, eliminar los
los 3 días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo. Aborto libre, seguro, gratuito y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. La nueva ley acoge, como ya se había anunciado, la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Además, se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos o la píldora del día después en centros de salud. En total, la ley supondrá un gasto de unos 104 millones de euros. Es idéntica a la que le daba. El gobierno ucraniano aseguró que más de 1.000 institutos y escuelas han sido atacados desde que los rusos invadieron el país el pasado 24 de febrero. Los 70 niños de este colegio de la ciudad ucraniana de Chernigov se refugiaron en el sótano. Un intenso bombardeo dejó 9 muertos, entre ellos un niño de 13 años. Mientras se recupera de sus heridas, Inma Levchenko, directora de esta escuela, no se explica lo sucedido ni en esta ni en otras 28 de las 35 escuelas que tiene Chernigov. Todas han resultado dañadas y varias han quedado reducidas a escombros. E incluso escribimos en letras grandes niños y lo pusimos en las ventanas. Y los rusos, no sé, cuando lanzaron la bomba vieron claramente que esto era una escuela. Cuando usaron lanzacohetes era posible que fuera un objetivo erróneo, pero una bomba en plena escuela, eso fue una destrucción dirigida, una intimidación para aterrorizar a la gente. Las autoridades rusas niegan haber atacado infraestructuras civiles, pero lo cierto es que los edificios no se han caído solos. El gobierno ucraniano asegura que más de 1.000 institutos y escuelas han sido atacados desde que los rusos invadieron el país. Para el experto en crímenes de guerra de la Universidad de Indiana Bloomington, David Bosco, no hay errores ni casualidades. Sugiere un patrón común todo esto y se convierte en un elemento muy importante de una investigación de crímenes de guerra, en particular si se trata de investigar o procesar a funcionarios de alto nivel de la dirección militar o política. Cuanto más consistente sea ese patrón, más fuerte es la evidencia de que hay algún tipo de plan o política de atacar instalaciones educativas. Las autoridades ucranianas proyectan una campaña cuando acabe la guerra para intentar que los niños puedan volver a percibir sus aulas como lugares seguros. Todo ello cuando hayan reconstruido la infraestructura escolar del país. Cuando el paisaje escolar no sea para los niños ucranianos recuerdo de devastación. Terrible, amigos televidentes. El ejército ruso reagrupa fuerzas para concentrarlas en un ataque a la región del Donbass. Rusia anuncia así la rendición, Ucrania la evacuación y un futuro intercambio de prisioneros. Rusia anuncia la rendición, Ucrania la evacuación y un futuro intercambio de prisioneros. En ambos casos es el fin del principal foco de resistencia a la presencia rusa en Mariupol. Más de 50 heridos graves han sido hospitalizados. Tras semanas atrincherados en los sótanos de la planta siderúrgica de Azovstal, 265 soldados ucranianos han sido trasladados por las tropas rusas a zonas bajo su control. Ucrania asegura que serán intercambiados por prisioneros rusos en el futuro. Rusia, cuya artillería ha martilleado Mariupol durante semanas, libera así fuerzas para concentrarlas en la región de Donbass, donde la guerra de trincheras hace estragos con muy pocos avances. En las zonas que aún están bajo control ucraniano, soldados y población se preparan para afrontar nuevos ataques del ejército ruso. Este martes, 8 personas murieron en un ataque ruso contra Desna, una ciudad del norte de Kiev que alberga un campo de entrenamiento militar. Los refugios para desplazados, como este en Zaporilla, están desbordados. Pero Ucrania libra la guerra contra la invasión de Rusia en múltiples frentes, incluido el de la música. Kalus Orchestra, el grupo ucraniano que arrasó en el Festival de Eurovisión, ha anunciado en Leópolis que subastará el trofeo para obtener fondos para una guerra que no tiene visos de acabar pronto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba. Esto y más, amigos televidentes, en el siguiente resumen de noticias.
Uruguay enfrenta durante las últimas horas las consecuencias de un ciclón subtropical que provocó una alerta meteorológica por vientos muy fuertes que en la costa este podrían superar los 100 kilómetros por hora, causando olas de hasta 6 metros de altura hasta este miércoles. El ciclón ya ha tenido consecuencias fatales debido a que una palmera cayó sobre una casa en un barrio de Montevideo y causó la muerte de una joven de 23 años. Los departamentos de Maldonado y Rocha resolvieron suspender las clases debido a la llegada del ciclón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, que suspenderá el límite de $1.000 por trimestre las remesas y que autorizará ciertos tipos de viajes, aunque el turismo a la isla seguirá prohibido. El gobierno también restablecerá un programa de reunificación familiar que lleva suspendido desde hace años. El anuncio de Biden supone una marcha atrás en algunas de las políticas que implementó su antecesor, Donald Trump. China confirmó el primer caso de la subvariante de Omicron BA.2, hasta un 27% más contagiosa que la original, en un momento en que el gigante asiático atraviesa una oleada de rebrotes, con cifras récord de contagios, no vistas desde el inicio de la pandemia. El afectado es un hombre de 27 años que viajó desde Nairobi, Kenia, hasta la ciudad meridional china de Cantón, el pasado 23 de abril. A diferencia de la mayor parte del mundo que ya ha decidido convivir con el virus, China continúa con su política de tolerancia cero contra el COVID. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Que descansen y mañana tenemos una cita muy tempranito, a las 7 horas en punto aquí en Noticias 7. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches.